Hello, dear friends. Today, I want to talk to you about something that concerns everyone who has ever lost a loved one. You know, in those moments when we stand by the casket of a loved one, among flowers and candles, surrounded by other mourners, many of us ask ourselves the same question. Is the soul of our loved one here now? Does it see us? Does it hear our farewell words? Does it feel our love and pain? En Sunnyvale, no hay una sola persona que no haya oído hablar de Doña Dolores. Su nombre se pronuncia con un cariño especial, ya sea en la fila de la tienda local, en las bancas del parque o durante la cena familiar. Ella salvó a mi hijo, te dirá la madre de un adolescente que alguna vez estuvo al borde de ser expulsado de la escuela. Ella fue la primera que creyó en mí. Recordará con una sonrisa un exitoso empresario que, en su infancia, fue un niño problemático de una familia desfavorecida. Dolores nunca fue como una maestra común. Era una mujer de estatura baja, con cabellos plateados recogidos en un sencillo moño, y pequeñas arrugas alrededor de los ojos, que parecían haber aparecido por su sonrisa constante. No era posible encontrarla con ropa cara, o con un maquillaje llamativo. En cambio, vestía un sencillo vestido, una brocha anticuada con la imagen de una paloma, regalo de su madre, y una mirada cálida e invariable que veía en cada alumno, no un problema, sino una persona con una historia sorprendente. La noticia de que Doña Dolores decidió jubilarse se propagó por Sunnyvale como un incendio forestal. Es el fin de una era, suspiraban los padres. La escuela ya no será la misma, decían los colegas. Pero nadie podía imaginar que la última lección de Dolores García sería la más importante de su larga carrera, y cambiaría la vida no solo de sus alumnos, sino de todo el pueblo. En el aula 112, como se llamaba su clase, siempre llegaban niños especiales, aquellos a quienes otros maestros habían rechazado, aquellos que eran considerados irrecuperables. Y una y otra vez, Doña Dolores demostraba que en el mundo no hay personas irrecuperables. Solo hay quienes aún no han encontrado a alguien que realmente crea en ellos. La historia de Doña Dolores comenzó lejos de Sunnyvale, en un pequeño pueblo del norte de México, donde en los días calurosos, las calles olían a polvo y a cactus en flor. Siendo una joven de 20 años, cruzó la frontera con una sola maleta que contenía varios vestidos, una Biblia desgastada y una fotografía de sus padres sonrientes. América la recibió de manera poco acogedora, enfrentándola a las dificultades del idioma, miradas cautelosas y un duro trabajo en una cafetería de carretera, donde trabajó durante 3 años para ahorrar para sus estudios. La pequeña casa en las afueras de Sunnyvale, donde se instaló Dolores, era modesta incluso para los estándares de este barrio poco afluente. Un jardín diminuto con flores brillantes y un viejo banco bajo un árbol frondoso eran sus únicas decoraciones. Pero los vecinos recuerdan que las puertas de esta casa siempre estaban abiertas para quienes necesitaban consejo, consuelo, o simplemente una taza de té caliente con galletas caseras. El destino no fue amable con Doña Dolores. Su esposo, Juan, falleció 10 años después de casarse debido a un ataque al corazón, dejándola sola para criar a su único hijo, Alejandro. Cuando el niño cumplió 18 años, fue reclutado por el ejército, y un año después llegó la notificación de su muerte durante una misión de paz. Parecía que la vida de Dolores se había hecho añicos, pero fue entonces cuando ocurrió lo que muchos en la ciudad llaman un milagro. Estuve tirada en el suelo de mi habitación durante 3 días, sin poder comer ni beber, solo llorando y llorando. Les contaba más tarde a sus alumnos. Y de repente sentí como si alguien me tocara suavemente el hombro. Al abrir los ojos, no vi a nadie, pero escuché una voz, tan clara, como si alguien estuviera de pie junto a mí. Tu dolor es la llave que puede abrir puertas para otros. Levántate y sigue adelante. Al día siguiente, Dolores presentó su solicitud en la escuela local, aunque nunca antes había pensado en una carrera como maestra. El director de la escuela, al ver los ojos brillantes de determinación de esta frágil mujer, la contrató como asistente de maestra. Un año después, ya estaba dando sus propias clases, y 2 años más tarde, había desarrollado un programa especial para los alumnos más difíciles, aquellos que otros educadores consideraban perdidos para el sistema educativo. La clase de Doña Dolores fue informalmente conocida como la clase de la última oportunidad. Aquí llegaban adolescentes que estaban al borde de la expulsión, niños con problemas de comportamiento, conflictos con la ley y situaciones familiares complicadas. Para el sistema educativo eran estadísticas de fracaso,
Para Dolores, eran almas que esperaban ser sanadas. Jason Miller apareció en su clase a los 16 años, con un historial de robos menores, 2 expulsiones de escuelas anteriores y una reputación de caso perdido. Su padre estaba en prisión, su madre trabajaba en 2 empleos y casi nunca estaba en casa. En su primer día, Jason se sentó de manera desafiante en el último escritorio. Puso los pies sobre la mesa y declaró: «Estoy aquí solo porque el juez lo ordenó». «Está bien», respondió tranquilamente doña Dolores, sorprendiendo a todos. «Entonces serás mi asistente especial». En lugar de castigo, le pidió que cuidara del pequeño jardín de clase en el alféizar de la ventana. Para sorpresa de todos, incluido Jason, un mes después las plantas florecieron como nunca antes bajo su cuidado. Hoy en día, Jason es un exitoso diseñador paisajista con su propia empresa. Emily Parker llegó a Dolores después de ser encontrada en el baño de la escuela con drogas. Pálida, con ojos apagados, no reaccionaba ni a las amenazas de expulsión ni a las promesas de ayuda psicológica. Cuando otros maestros se rindieron, doña Dolores le dio una cámara antigua y le pidió que tomara fotos de lo que le pareciera hermoso. «No hay nada hermoso en este mundo», respondió Emily de manera sarcástica. «Entonces fotografía esa falta de belleza», sugirió suavemente Dolores. 6 meses después, las fotografías de Emily ganaron un concurso de la ciudad, y un año después, se deshizo completamente de su adicción. Michael Thompson fue durante mucho tiempo el alumno más silencioso de doña Dolores. Un niño de una familia donde la violencia doméstica era la norma, no confiaba en ningún adulto. Dolores no lo obligó a hablar. En su lugar, puso una pequeña caja en su escritorio con una nota que decía: «Si no puedes hablar, escribe». Al final del año escolar, Michael sonrió por primera vez en mucho tiempo, cuando doña Dolores le entregó un cuaderno con sus propios poemas, que ella había transcrito cuidadosamente y encuadernado en un libro. Los métodos de Dolores fueron objeto de frecuentes críticas. «Es demasiado blanda», decían algunos. «Está rompiendo el plan de estudios», se indignaban otros. «Está haciendo cosas con ellos que no están en el programa», informaban terceros. Pero los resultados hablaban por sí mismos. El 90% de sus alumnos irrecuperables terminaban la escuela y se matriculaban en universidades o encontraban un trabajo digno. En una fría mañana de enero, cuando las ventanas de la pequeña clase estaban empañadas por la respiración de 16 adolescentes, doña Dolores entró en la sala un poco más tarde de lo habitual. En sus manos no llevaba los libros de texto habituales, sino una simple caja decorada con viejas fotografías. La clase se quedó en silencio, algo inusual para un grupo donde la tranquilidad era un huésped raro. «Queridos míos», comenzó con ese tono especial que siempre hacía que incluso los alumnos más indisciplinados levantaran la vista. «En 3 semanas dejaré esta escuela. Mi tiempo de enseñar ha llegado a su fin. Ahora comienza su tiempo de aprender por sí mismos». El silencio se hizo aún más profundo, y una de las chicas en la primera fila soltó un pequeño sollozo. «Pero antes de irme, quiero darles una última lección. Una lección especial». Miró alrededor de la clase, deteniéndose en cada rostro. «Tendrá lugar dentro de 2 semanas, el viernes, después de clases. Y no solo los invito a ustedes, sino también a todos los que alguna vez estudiaron en esta clase». La noticia de la última lección de doña Dolores se propagó por Sunnyvale como un incendio forestal. En la sala de profesores solo se hablaba de eso. «¿Qué ha planeado?», se preguntaban algunos. «Probablemente solo quiere despedirse de todos», suponían otros. El director de la escuela, Robert Johnson, un hombre severo que raramente mostraba emociones, entró personalmente a la clase de Dolores después de las clases. «¿Qué tipo de espectáculo está preparando, señorita García?», preguntó, tratando de sonar formal, aunque la preocupación era evidente en sus ojos. Ambos sabían que durante sus 20 años al frente de la escuela, había intentado en numerosas ocasiones limitar sus métodos de enseñanza no convencionales, pero siempre retrocedía al ver los resultados. «No se preocupe, señor Johnson», sonrió Dolores. «Solo quiero contarles una historia, la última historia». Durante los días siguientes, la escuela comenzó a recibir llamadas y mensajes de antiguos alumnos de doña Dolores. Venían de ciudades vecinas. Algunos tomaban vacaciones en el trabajo, otros cancelaban reuniones importantes. Tom Riley, un empresario de 40 años y uno de los primeros estudiantes de Dolores, voló desde Nueva York.
interrumpiendo un viaje de negocios. Cuando escuché sobre la última lección de doña Dolores, supe que no podía perdérmelo. Explicó a los periodistas del periódico local, que de repente se interesó por el evento. Nadie sabía de qué trataría esa lección. La propia doña Dolores se volvía cada vez más introspectiva, a veces olvidándose de lo que sucedía a su alrededor. Sus alumnos notaban cómo se detenía en medio del pasillo, mirando al vacío frente a ella con una ligera sonrisa, como si estuviera viendo algo inaccesible para los demás. Ella está hablando con ángeles, susurraban los jóvenes estudiantes, observándola con veneración. En el día de la última lección, la escuela de Sunnyvale estaba inusualmente silenciosa. Las clases habituales terminaron antes, y a las 3 de la tarde, el pasillo frente al aula de doña Dolores se llenó de personas de todas las edades. Había hombres canosos en trajes de negocios y jóvenes madres con niños en brazos, adolescentes con perforaciones y jubilados maestros. Todos ellos compartían algo en común. Cada uno había estado sentado en un pupitre en el aula 112. Cuando la puerta finalmente se abrió, doña Dolores estaba de pie frente a la pizarra, como siempre, recta, con su cabello canoso cuidadosamente peinado y vistiendo un sencillo vestido azul. La única diferencia con los días habituales era que, en lugar de la broche de paloma que solía llevar en el pecho, brillaba una pequeña estrella, un regalo de su hijo antes de su última misión. «Pasen, queridos míos», dijo con esa calidez especial que hacía que incluso las personas más frías sonrieran en respuesta. La habitación, diseñada para 20 personas, milagrosamente acomodó a todos. Algunos se sentaron en los pupitres, otros se alinearon contra las paredes, y algunos se acomodaron en el suelo. El director Johnson se movía nerviosamente de un pie a otro en una esquina lejana, claramente preocupado por la violación de las normas de seguridad, pero sin atreverse a intervenir. Cuando todos se callaron, doña Dolores no pronunció un extenso discurso como muchos esperaban. En su lugar, tomó un ovillo de hilo rojo, y sosteniendo el extremo, lanzó el ovillo a Jason Miller, que estaba sentado en la primera fila. «Cuéntales a todos qué ha cambiado en tu vida desde que entraste por primera vez en esta clase», le pidió. Jason, ahora un hombre seguro de sí mismo, habló sobre su camino desde un adolescente problemático hasta un empresario exitoso, y luego lanzó el ovillo a Emily. Uno por uno, las personas atraparon el ovillo, contaron sus historias y pasaron el hilo. Poco a poco, en el centro de la sala se formó una compleja red de hilos rojos, uniendo a todos los presentes. «¿Ven estos hilos?», preguntó doña Dolores cuando el ovillo volvió a ella. «Son sus historias, sus vidas. Se entrelazan, se influencian mutuamente, crean un patrón que es mucho más grande y significativo que cada hilo por separado. Hoy quiero contarles que cada uno de nosotros es un libro con páginas aún no escritas». Caminó lentamente hacia la ventana, sin soltar los hilos que se tensaban a lo largo de toda la clase. «Hace muchos años pensaba que mi libro estaba terminado. Cuando perdí a mi hijo, creí que no tenía más sentido pasar las páginas. Pero Dios me mostró que el final de un capítulo es solo el comienzo del siguiente». La clase quedó en silencio mientras doña Dolores se sentaba lentamente en su viejo sillón de maestro. Por primera vez en todos sus años de trabajo en la escuela, parecía verdaderamente cansada. «Queridos míos», comenzó con una voz suave pero clara, «hoy quiero compartir con ustedes algo de lo que nunca he hablado antes. Siempre les he enseñado que nuestras dificultades no son un castigo, sino una lección. Que nuestro dolor puede convertirse en nuestra fortaleza si encontramos el valor para no resentirnos, sino para ayudar a otros a través de nuestra propia comprensión de su sufrimiento». Hizo una pausa, mirando las decenas de rostros frente a ella. Jóvenes y ancianos, cautelosos y abiertos, conocidos y desconocidos. Los hilos rojos de la tela de araña se movían ligeramente con el aire, uniendo a todos los presentes en una sola entidad. «Hace 5 años, los médicos me diagnosticaron cáncer. Me dijeron que me quedaba muy poco tiempo. Acepté la noticia como un nuevo capítulo, una nueva lección que debía aprender y transmitirles. El tratamiento fue difícil, pero la enfermedad retrocedió. Recibí mi milagro y tiempo adicional». Un suave murmullo recorrió la sala. Nadie, ni siquiera sus colegas, sabían de esta lucha. Doña Dolores continuó enseñando, sonriendo y apoyando a otros, sin mostrar nunca su dolor. «Hace un mes me enteré de que la enfermedad ha regresado. Esta vez los médicos no dan esperanza.
Lo dijo de manera simple, sin dramatismo, como si comunicara el clima para mañana. No me voy a jubilar, queridos. Me voy para aprender la última lección de mi vida. La lección de la despedida. La habitación se llenó de suaves sollozos. Jason, sentado en la primera fila, no pudo contener las lágrimas que caían por sus mejillas. El director Johnson, siempre tan reservado, bajó la cabeza, y sus hombros temblaban visiblemente. Pero no quiero que lloren. De repente, en la voz de doña Dolores resonó la fuerza de antes. Quiero que entiendan lo más importante. La verdadera muerte no es cuando se detiene el corazón. La verdadera muerte es cuando dejamos de crecer, de amar, de dar. Cada uno de ustedes se ha convertido en mi inmortalidad. En cada uno de ustedes vive una parte de lo que he intentado enseñarles. Se levantó lentamente, sosteniéndose de los hilos de la tela de araña roja como si fueran su apoyo. Mi última lección es simple. La vida no se mide por la cantidad de días que pasas en la tierra. La vida se mide por cuánta luz dejas atrás. Cuántas personas calientas con tu calor. Cuántas almas nutres con tu bondad. Y cuando parece que todo está perdido, cuando el dolor es insoportable, recuerda. Incluso de la más profunda oscuridad se pueden ver las estrellas. En la sala reinó un silencio, pero no era el pesado silencio de la tristeza, sino el silencio de una profunda comprensión. En ese momento, cada persona en la clase sintió que era testigo de algo mucho más grande que simplemente la despedida de una maestra con la escuela. Después de la última lección, Sunnyvale cambió. Los cambios no eran tan evidentes para un observador casual. Las mismas calles, las mismas casas, las mismas personas se apresuraban con sus asuntos. Pero dentro de cada uno que estuvo presente en la clase 112 ese día, algo se movió. Como si algo que había estado dormido durante mucho tiempo despertara. Jason Miller, una vez un adolescente problemático y ahora propietario de una empresa de paisajismo, canceló todas sus reuniones y se encerró en su oficina al día siguiente de la lección. Una semana después, llegó al ayuntamiento con un proyecto listo. Los Jardines de Doña Dolores. Un programa para adolescentes en riesgo, donde podrían trabajar con plantas, aprender paciencia y cuidado, recibir su primer salario y el respeto de la comunidad. Cuando entré por primera vez en la clase de Doña Dolores, estaba enojado con todo el mundo. Contó en la reunión del ayuntamiento. Ella me dio un pequeño cactus y me dijo que era como yo, espinoso por fuera, pero lleno de vida por dentro. Eso lo cambió todo. El ayuntamiento asignó un terreno abandonado en las afueras de la ciudad. Voluntarios, antiguos alumnos de Dolores, venían los fines de semana a ayudar a despejar el terreno. Emily Parker, ahora una fotógrafa reconocida, documentaba el proceso, creando una serie de imágenes titulada «Cómo crece la esperanza». La empresa constructora local proporcionó materiales para los invernaderos de forma gratuita. Incluso aquellos que nunca habían tenido conexión con Doña Dolores traían herramientas, semillas y su tiempo. Michael Thompson organizó veladas literarias en la biblioteca local, donde los adolescentes podían leer sus poemas y relatos. Doña Dolores me enseñó que cada voz es importante. Decía en voz baja, pero con confianza. Incluso el susurro más tenue puede cambiar el mundo si lo pronuncia un corazón valiente. El director de la escuela, Robert Johnson, para sorpresa de todo el personal docente, anunció la creación de un nuevo puesto: mentor escolar. Serán educadores que ayudarán a nuestros alumnos más difíciles, no solo con sus conocimientos académicos, sino también con habilidades para la vida, explicó en la reunión. Dolores García ha estado haciendo este trabajo durante mucho tiempo sin reconocimiento oficial. Ahora rectificaremos este error. La propia doña Dolores pasó las últimas semanas en su pequeño hogar, rodeada de alumnos que venían en grupos y solos. No rechazaba a nadie, encontrando fuerzas para cada visitante. Ella se estaba apagando físicamente, pero espiritualmente brillaba cada vez más. Recordaba más tarde el padre Michael de la iglesia local, quien la visitaba todos los días. Incluso en sus últimos días, se preocupaba más por los demás que por sí misma. Preguntaba cómo avanzaban los proyectos de sus alumnos, daba consejos y oraba por cada uno. La doctora Sarah Adams, que trató a doña Dolores, una vez confesó a los periodistas: en 30 años de práctica médica, nunca he visto a una persona que enfrente la muerte con tanta tranquilidad y dignidad. Ella lo llamaba su examen final, y créanme,
lo aprobó con excelente calificación. En abril, cuando las primeras plantas florecieron en los jardines de Doña Dolores, llegó la noticia de que ella ya no estaba. Se fue en silencio, en su sueño, sosteniendo en las manos una fotografía de su hijo y una pequeña estrella broche. Todo Sunnyvale se reunió para la ceremonia de despedida que, según el deseo de Doña Dolores, se asemejaba más a una celebración de la vida que a un lamento por la muerte. Ese día, en la pequeña iglesia de Santa María, no había un lugar ni para una manzana caída. La gente estaba de pie en los pasillos, se aglomeraba en las puertas, y algunos incluso escuchaban la misa desde la calle a través de las ventanas abiertas. Ella se sorprendería al ver cuántas vidas tocó, susurró alguien en la multitud. No, no se sorprendería, respondió un anciano que estaba a su lado, uno de los primeros alumnos de Dolores. Siempre vio las conexiones, incluso cuando estábamos ciegos. En lugar de los tradicionales discursos y recuerdos, los antiguos alumnos decidieron organizar lo que llamaron cadena de bondad. Cada uno se adelantaba y hablaba no de lo que Doña Dolores hizo por él, sino de lo que él hizo por otros gracias a sus lecciones. Las historias fluían una tras otra, simples y sorprendentes, graciosas y conmovedoras hasta las lágrimas. Jason contó sobre un niño de una familia desfavorecida que, a través del trabajo en los jardines, encontró su vocación y se matriculó en una universidad agrícola. Emily compartió la historia de una niña que, gracias a la fotografía, pudo expresar su dolor y comenzar a sanar después de sufrir abusos. Michael leyó una carta de un adolescente que admitió que los poemas escritos en la velada literaria le habían salvado de suicidarse. El director Johnson, quien habló en último lugar, de manera inesperada confesó: «Siempre critiqué los métodos de Doña Dolores. Los consideraba demasiado suaves, desestructurados, poco profesionales. No comprendía que la verdadera educación no es memorizar hechos, sino encender el fuego en las almas. Doña Dolores fue y seguirá siendo la mejor maestra en la historia de nuestra escuela». 3 meses después de despedirse de Doña Dolores, ocurrió otro evento importante en Sunnyvale. En el terreno de la escuela, justo frente a la clase 112, se inauguró un monumento inusual. No un estricto busto o una placa oficial, sino un símbolo vivo y en crecimiento. Un joven árbol, rodeado por un banco circular, en el que estaban grabadas sencillas palabras. Cada persona es un libro con páginas no leídas. Dolores García. Los habitantes del lugar notaron algo sorprendente. Cuando alguno de los adolescentes enfrentaba problemas, a menudo iban a ese árbol, se sentaban en el banco y simplemente permanecían en silencio. Y luego algo cambiaba. Como si recibieran una respuesta, una pista, una dirección. El árbol de Doña Dolores, como empezaron a llamarlo, se convirtió en un lugar no oficial de poder para toda la ciudad. «Hay maestros que enseñan hechos», escribió Emily Parker en su columna para el periódico local. «Y hay quienes enseñan la vida». Doña Dolores nos mostró que incluso en el destino más ordinario puede esconderse una historia extraordinaria si se mira a través de los ojos del amor. Su última lección sigue viva en cada uno de nosotros. La lección de que la luz de una vida, generosamente entregada a los demás, puede iluminar todo un mundo. Gracias por ver esta historia sobre Doña Dolores García, la maestra que, con su fe, bondad y sabiduría, cambió no solo la vida de sus alumnos, sino toda la ciudad de Sunnyvale. Si esta historia te ha conmovido, si has encontrado algo importante en ella para ti, compártela con tus seres queridos. Quizás entre tus conocidos haya un maestro de vida que merezca tu agradecimiento. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuevas historias inspiradoras sobre personas comunes con corazones extraordinarios. Deja comentarios. Es importante para nosotros saber qué historias resuenan en tus almas. Hasta la próxima en el mundo de historias que nos hacen mejores.